si te dijera que hay un niño en México que logró que Dios bajara del cielo solo porque tenía hambre? Lo sé, suena absurdo. ¿Cómo podría un niño sin casa, sin familia, sin estudios, hacer que el mismísimo Dios apareciera para comer a su lado? Pero esa historia es real, y lo más impactante es que nadie creía en él, en nadie, excepto el único que realmente importa. Suscríbete antes de empezar, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu forma de ver la fe, la comida y el alma. Dicen que en los campos de San Felipe del Agua, donde el sol parte la tierra y el maíz crece lento, vivía un niño de nombre Eloyen. No tenía madre, ni padre, ni apellido, solo una historia que nadie había querido escuchar. Dormía al pie de un árbol junto al río Lerma, con una cobija que más parecía trapo de cocina. Vivía de lo que encontraba en elotes a medio comer, tortillas duras, algún chile seco olvidado en el mercado. Y aún así, su hambre era tan grande como su ingenio. La gente del pueblo le puso un apodo a el Dragón de San Felipeán, porque decían que podía comerse 3 gorditas en menos de un minuto, y todavía preguntar si había más. Una tarde de septiembre, con el cielo amenazando tormenta, Eloy se acercó al templo viejo. Ese lugar llevaba años olvidado, apenas sostenido por rezos y polvo. Allí vivía don Mateo, un hombre de barbas blancas, sandalias gastadas y mirada limpia. Un tipo al que todos en el pueblo llamaban el maestro. ¿Y tú, niño?, preguntó don Mateo desde la entrada. ¿Qué haces?, husmeando entre las flores del altar. Tengo hambre, señor, dijo Eloy, sin rodeos, pero no de pan, sino de algo calientito. ¿Usted cocina? Don Mateo lo miró con una mezcla de ternura y desconfianza. ¿Tienes familia? No, señor, yo me crié solo, con el río, los perros y las nubes. El silencio fue largo. Don Mateo se acarició la barba y luego dijo: este templo es pobre, pero si te portas bien, puedes quedarte. Te daré techo, comida y silencio, pero hay una regla que nunca se rompe. Diga, y yo la cumplo. Pero antes, ¿si hay comida todos los días? Todos, menos 2. 2. ¿Cuáles? Los días del santo, 2 veces al mes. Esos días se ayuna, a nadie cocina, nadie come. Eloy frunció el ceño, cruzó los brazos, como lo hacen los adultos cuando algo no les cuadra. ¿Y si yo tengo hambre? En esos días se ofrece el ayuno como un acto de fe. El cuerpo aguanta, el alma se fortalece. El niño se encogió de hombros. Entonces, no puedo quedarme, porque mi alma puede estar muy fuerte, pero mi barriga, no. Don Mateo rió con ganas. Está bien, puedes comer esos días, pero lejos del templo. Tú cocinas solo. Allá por el bosque, trato hecho, pero que no falte la comida, don. Porque yo, aunque soy flaco, como si fuera 2. Y así comenzó la convivencia. Don Mateo le dio una cobija nueva, una hamaca y un rincón en la cocina. Eloy, a cambio, lavaba los platos, barría las hojas del altar y cuidaba que los gatos no se robaran el pan bendito. Pero la gente empezó a hablar que cómo era posible que un mocoso tan desobediente viviera en un templo, que un niño que no respeta los días del santo no puede vivir bajo ese techo. Don Mateo solo respondía: tal vez no respeta la forma, pero ya verán que respeta el fondo. El templo era viejo, de paredes amarillas descascaradas, con olor a copal y humedad. Cada amanecer se llenaba de cantos suaves, y cada atardecer de silencio profundo. Eloy, en cambio, era ruido, risas, estómago rugiendo, pero también traía vida. Por primera vez en años, el templo no se sentía tan vacío. Un día, mientras comían frijoles negros con tortillas recién hechas, don Mateo miró al niño con seriedad. Eloy, mañana es día del santo, recuerda el trato. Sí, ya lo tengo todo planeado,
Voy a ir al bosque con una cazuela y mi leña. Yo cocino solo, no molesto. Y cuando termines, ofrece la comida. Agradecen, pide luz. Y si le ofrezco, y se aparece, don Mateo rió. El santo no se aparece así nomás, solo recibe la intención. Eloy murmuró: «Ah, ya veremos». Y mientras el sol caía, tras los cerros de la sierra, el niño empezó a preparar lo que sería mucho más que una simple comida. Sería el inicio de algo que ni él, ni don Mateo, ni nadie en San Felipe podría imaginar. El amanecer llegó con un canto de gallo y olor a tierra mojada. Eloy ya estaba despierto desde antes, revolviendo frijoles en una cazuela oxidada, como si no hubiera un día especial por delante. Pero sí lo había en día de Al Santón, y según la regla de don Mateo, nadie debía cocinar. Nadie, excepto Eloy. Con una manta al hombro, leña bajo el brazo y una bolsa de maíz en la mano, se despidió del templo como quien se va de excursión. Don Mateo lo miró desde el umbral, serio, pero sin reproche. «Recuerda, Eloy, el fuego no debe tocar esta tierra hoy, ni lo soñaría. Donan, me voy al monte, ahí donde ni las chachalacas llegan. Y cuando cocines, ya sé, lo interrumpió el niño. Le digo al santo que coma, aunque nunca viene». Don Mateo no respondió, solo bajó la mirada, como quien sabe algo que no puede decir. El bosque estaba húmedo, lleno de hojas secas, ramas partidas y una brisa helada que se colaba entre los árboles como secreto. Eloy encontró un claro, armó su fogón y empezó a preparar una comida que él consideraba sagrada. Tortillas gruesas, frijoles refritos, salsa de molcajete y de postre, un dulce de calabaza que había escondido desde la semana pasada. Mientras cocinaba, hablaba solo. Hoy sí como sabroso, y sin reglas así, el santo quiere que venga, pero que no se trague todo. Cuando todo estuvo listo, se sentó frente al plato, humeante, miró al cielo, luego al bosque, y finalmente juntó las manos, imitando la voz grave de don Mateo. «Señor santo, si de veras existes, ven y come conmigo». Se rió. «Pero si no vienes, no hay problema en mí, como tu parte también». Estaba por meter la tortilla en el frijol, cuando algo lo detuvo. Un crujido en las hojas en Eloy. Giró la cabeza. Entre los árboles apareció un hombre, ropa blanca, cabello oscuro, piel morena. Caminaba descalzo, sin hacer ruido, como si flotara. El niño se puso de pie, desconfiado. «¿Y usted quién es?». El hombre no respondió. Se sentó frente al plato y comenzó a comer. En Eloy no lo podía creer. Apretó los puños. «Oiga, esa es mi comida. ¿Quién le dio permiso?». El hombre levantó la vista, sonrió suavemente y siguió comiendo. Tomó la tortilla, la dobló, la untó en los frijoles y la llevó a la boca con la serenidad de quien lleva años haciéndolo. Eloy no sabía si golpearlo, correr o llorar, y si no terminó la frase. El corazón le latía como tambor. Lo dejó comer. Se quedó quieto, observando, intentando entender. Cuando el hombre terminó, se limpió las manos en el pantalón, se levantó y caminó hacia la nada. Desapareció entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. Eloy quedó solo, sin comida, sin respuestas. Regresó al templo antes del anochecer. Don Mateo lo esperaba sentado en la banca de madera. «¿Y bien? ¿Cómo te fue en tu banquete?». «Me robaron la comida». «¿Quién?». «Un hombre, de blanco descalzo, no sé cómo llegó. Solo comió todo». Don Mateo lo observó en silencio. «¿Y qué hiciste tú?». «Nada, me quedé mirando y me dio miedo». «¿Le ofreciste la comida?». Eloy asintió con la cabeza. «Pues entonces, tal vez el santo sí vino». El niño se rió, pero con nerviosismo. «¿Y por qué no me habló? ¿Acaso lo llamaste para que hablara? ¿O para que comiera?». Eloy
Se quedó mudo en esa noche. No durmió. Miraba el techo de lámina, escuchando cómo la lluvia empezaba a caer. En su estómago, el vacío, pero en su pecho, algo distinto. Una sensación que no podía nombrar. Al amanecer, fue directo con don Mateo. Oiga, ¿cuándo es el próximo día del santo? En 2 semanas. ¿Por qué? Porque la próxima vez voy a llevar el doble de comida. Y si vuelve a venir, que coma bien. Don Mateo sonrió. ¿Y tú? Yo también voy a comer. Pero esta vez, primero él. Por primera vez, algo sagrado había ocurrido en el corazón de un niño dragón. Y el templo, ese lugar de silencio y costumbre, estaba a punto de presenciar algo que ni los santos de piedra habían visto jamás. Durante los 14 días siguientes, Eloy no habló mucho, solo pensaba. Cada noche repasaba la escena en el bosque, el crujido de las hojas, la figura del hombre, su silencio y el modo en que comía, como si no fuera extraño estar ahí. Don Mateo lo observaba de lejos. Lo veía más callado, más atento. El niño que antes se quejaba de todo, ahora cocinaba sin chistar, comía con menos ansiedad y hasta compartía tortillas con los perros callejeros del pueblo. Cuando llegó el nuevo día del santo, Eloy estaba listo. Desde el amanecer, empezó a listar las cosas con una determinación que nunca había mostrado antes. Sacó 3 kilos de masa, frijoles cocidos, un pedazo de queso seco que doña Rosa le había regalado, y hasta unas rebanadas de mango que encontró tiradas pero limpias. Don Mateo lo detuvo un momento en la entrada del templo. ¿No crees que es demasiada comida? Si viene solo, sobra. Sí, trae visita, alcanza. ¿Y si no viene? Eloy lo miró con seriedad. Entonces como yo, pero esta vez, él va primero. El maestro asintió. Sabía que algo en ese niño se había encendido. No solo la fe, sino algo más profundo. La necesidad de confirmar que lo que vivió no fue un sueño. Eloy llegó al mismo claro del bosque, el mismo lugar donde, 2 semanas atrás, lo imposible había ocurrido. Armó su fogón, acomodó las piedras y encendió el fuego con ramas secas. Mientras la comida se cocinaba, barría con una rama el suelo de tierra, como si preparara una mesa invisible. Hoy no vengo a pelear, susurró. Hoy vengo a invitarte de verdad. Cuando todo estuvo listo, colocó 2 platos, uno frente a él y otro frente al espacio vacío. Juntó las manos, cerró los ojos. Su voz tembló, pero era firme. Santo mío, si tienes hambre, come. Esta vez no me enojo, Ann. Esta vez te espero. Abrió los ojos. Y allí estaba otra vez. No hizo ruido, no habló. No pidió permiso. Solo se sentó y empezó a comer. Pero esta vez no estaba solo. A su lado, caminando con la misma suavidad, venía una mujer, morena, delgada, con un rebozo azul y mirada tranquila. Se sentó junto a él y le sirvió más frijoles con la cuchara de barro. Eloy tragó saliva. ¿Y ahora qué? ¿Traes esposa? La mujer lo miró y sonrió. No traje esposa, traje ayuda. El niño rió nervioso, sin saber si llorar o correr. No sé si me están robando o bendiciendo. Ambos comieron en silencio, compartían la comida como si fuera suya, como si llevaran años haciéndolo. Cada tortilla, cada bocado, era recibido con gratitud. Cuando terminaron, se levantaron al mismo tiempo y se marcharon entre los árboles, dejando tras de sí un aroma dulce y una confusión infinita. Eloy se quedó viendo los platos vacíos. Esta vez, no sintió enojo. Sintió algo parecido al respeto. Volvió al templo entrada la tarde. Don Mateo estaba regando las plantas del huerto. ¿Y? Eloy se sentó en la banca. Sin mirarlo, vinieron otra vez. Solo él, no. Hoy, trajo compañía. Una mujer. El niño asintió lentamente. Parecía su señora. Me sirvió comida como si yo fuera su hijo. Don Mateo no dijo nada. Solo siguió regando. ¿Eso es normal?, preguntó Eloy. ¿Qué cosa? Que Dios tenga esposa. El maestro
soltó una risa suave. Tal vez no era su esposa, tal vez era su compasión. Eloy bajó la mirada. No sé qué está pasando, pero cada vez que ayuno, menos como yo, ¿y eso te molesta? El niño pensó unos segundos. La verdad, no. Don Mateo dejó la regadera a un lado y le puso la mano en el hombro. A veces, la comida no es para el estómago. Esa noche, Eloy no pidió cena, solo se quedó mirando las estrellas desde el techo del templo. El cielo estaba más limpio que nunca, y en su corazón, una duda nueva, pero hermosa. ¿Y si el hambre que había tenido toda su vida no era de comida? Eloy no volvió a ser el mismo después de aquel segundo encuentro. Ya no solo se trataba de comida, era otra cosa, algo más profundo que no lograba nombrar. Pasaron los días y las palabras se le empezaban a acumular en el pecho. Necesitaba entender. Así que una mañana, mientras ayudaba a don Mateo a limpiar el altar, no aguantó más. Oiga, don, ¿usted cree que el santo puede venir en persona? Don Mateo no alzó la vista, solo siguió moviendo el trapo sobre la imagen de barro del altar. ¿Y por qué lo preguntas? Porque yo creo que lo vi en bueno, lo vi, lo saludé, comió mi comida, pero no sé si era él. ¿Y cómo lo sabes? No lo sé. Pero cuando lo vi, no me dio miedo, no me habló con palabras, pero sentí como si ya me conociera. En el maestro. Se detuvo, lo miró largo rato. Hay veces que el santo no viene para que lo veas, sino para que lo sientas. Y si lo sentiste, tal vez fue él. Anheló y frunció el ceño. Entonces, no estoy loco. No estás loco. Eloy, te estás empezando a ver. Esa respuesta le bastó. Volvió a la cocina, partió unos pedazos de pan duro y los dejó en un platito afuera, junto a una veladora encendida, no por costumbre, sino por respeto. El tiempo pasó y con cada día del santo, la historia se repetía. Eloy cocinaba en el bosque, invitaba con el corazón y el hombre. Aparecían a veces, solo a veces, acompañado. Nunca hablaban mucho, pero comían juntos. Compartían el fuego y el silencio, hasta que un día, algo cambió. Era un ayuno de luna nueva. La noche anterior había llovido fuerte, y el bosque estaba empapado. Eloy dudó si salir, pero su impulso fue más fuerte. Preparó su carga en masa, chiles, frijoles y un jarro con atole que había preparado con ayuda de doña Rosan. Cuando llegó al claro, el suelo estaba lodoso y las ramas pesadas por la humedad. Encendió el fuego con dificultad, pero lo logró. Cocinó, sin apuro, sin hambre, solo con intención. Juntó las manos, cerró los ojos e hizo su ahora habitual llamado. Santo mío, si quieres comer, esta es tu mesa. Y entonces pasó. No fue solo un hombre. Fueron tres, el mismo de siempre, con su ropa blanca, la mujer del rebozo azul. Y ahora, un muchacho joven, moreno, con mirada humilde y una cicatriz en la ceja derecha. Caminaban juntos, como si lo conocieran desde siempre. Eloy abrió los ojos grandes. ¿Y quién es ahora? El joven sonrió, no dijo nada. Se sentó junto a ellos. Tomó una tortilla, sirvió frijoles y empezó a comer. El Eloy no entendía nada. Era su comida, sus ingredientes, en su esfuerzo. Y otra vez, todos comían, menos él. El fuego chispeaba, iluminando los rostros. Había algo hermoso en la escena, pero también algo molesto. ¿Y yo cuándo? Preguntó en voz baja, casi sin querer. El hombre de blanco lo miró, por primera vez, directo a los ojos. ¿Tú ya comiste, Eloy? Se sintió confundido. Tenía el estómago vacío, como que ya comió. Pero, si no he probado nada, reclamó. Tu corazón se sació antes que tu cuerpo. La mujer le pasó un trozo de tortilla. Come, le dijo con dulzura. Y lo hizo. Por primera vez, desde que todo empezó, comieron juntos,
Los cuatro, en silencio, sin preguntas, sin explicaciones, solo presencia. Cuando terminaron, los tres se levantaron al mismo tiempo. Pero antes de irse, el joven con la cicatriz se acercó a Eloy Anle, puso la mano en el hombro y le dijo: «Gracias por no rendirte». Y desaparecieron. Eloy regresó al templo, caminando lento, como si no quisiera volver a la realidad. Esa noche no durmió, solo se quedó acostado, con la mirada en el techo de lámina, preguntándose: ¿quiénes son ellos? ¿Por qué vienen? ¿Y por qué a mí? Don Mateo lo vio llegar y no preguntó nada, pero al día siguiente, mientras desayunaban pan con café, soltó una frase que a Eloy le quedó clavada. A veces, los que tienen menos comida son los que más pueden alimentar. El niño bajó la mirada, no supo qué responder, pero en su interior algo estaba despertando. Después del encuentro con los tres comensales misteriosos, algo dentro de Eloy cambió. Ya no se trataba solo de saciar su hambre. Era otra cosa, algo más grande que él, más grande que el bosque, más grande incluso que el templo. Pero también comenzaban a llegarle preguntas que lo desestabilizaban. ¿Y si estaba imaginando todo? ¿Y si nadie más los veía, porque eran solo visiones de su cabeza? ¿Y si estaba jugando con algo sagrado, sin entenderlo? A la mañana siguiente, se sentó en la cocina del templo, frente a don Mateo, mientras pelaba unos nopales. «Oiga, don, ¿y si me lo estoy inventando todo? ¿A qué te refieres?» «A ellos, al de blanco, a la señora Ann y al otro, el chavo de la cicatriz. Siempre llegan, comen y se van, pero nadie más los ve, nadie más los oye». Don Mateo no se sorprendió, solo siguió revolviendo el atole en la olla. «¿Y por qué crees que eso significa que no son reales?» «Porque cuando hablo de ellos, la gente del pueblo se ríe. Dicen que estoy loco, que seguro me drogo con las flores del campo». «¿Y tú qué dices?» Eloy bajó la mirada. «No, Cianey, a veces también me lo pregunto. ¿Y qué sientes cuando los ves?» Pasan silencio, como si por un momento el mundo se detuviera. Don Mateo dejó la cuchara de madera a un lado. «Entonces, ¿no estás loco, Eloy? ¿Estás tocando algo que pocos se atreven a tocar en el misterio? ¿Y el misterio se come mi comida?» Don Mateo soltó una carcajada suave. «Tal vez te está enseñando que hay formas de alimentarse que no pasan por la boca». El niño se quedó pensativo. «¿Pero quiénes son, don? ¿Son santos, ángeles o Dios disfrazado?» El maestro tomó aire, como quien va a decir algo importante. «Esa es la pregunta que muchos se hacen, y pocos se atreven a vivir. Porque no es lo mismo preguntarlo que invitarlo a sentarse a tu mesa». Eloy sintió un nudo en la garganta. A veces, don Mateo decía cosas tan simples y tan profundas que lo dejaban en silencio. Durante el resto del día, el niño no habló mucho. Caminó por el pueblo, saludó a doña Rosa en el molino, le llevó pan viejo a los perros del callejón y luego regresó al templo justo antes de que cayera la tarde. Esa noche, antes de dormir, se quedó mirando el altar. Se acercó y encendió una vela. Juntó las manos, no para pedir, sino para decir algo. «Si eres tú, no me dejes solo. Pero si no, entonces dime quién es el que viene a comer conmigo». El siguiente día del santo llegó más rápido de lo que esperaba. Esta vez, Eloy preparó aún más comida. 5 kilos de masa, 3 atados de frijoles, queso fresco y un guiso de chicharrón prensado que había conseguido de milagro. Don Mateo lo observaba desde la entrada del templo, mientras cargaba todo rumbo al bosque. «¿Vas a alimentar a todo el pueblo?» «Voy preparado, don. Porque si vuelven todos y traen más, no quiero que nadie se quede con hambre». «¿Y tú, Eloy?» Lo miró serio. «Yo como Al final, el viejo sonrió. No dijo nada más. Eloy llegó al claro, montó su fogón, cocinó con cariño
y sirvió 4 platos esta vez. 1 para él y 3 por si acaso. Juntó las manos, respiró hondo y dijo: «Santo mío, si vienes otra vez, esta vez no preguntaré nada, solo come». Y entonces no tardaron ni un minuto. Los 3 llegaron caminando como siempre, el hombre de blanco, la mujer del rebozo y el joven con la cicatriz. Se sentaron, comieron, rieron suavemente entre ellos, como si compartieran un secreto ancestral. Eloy se quedó en silencio, pero cuando el muchacho se levantó, dejó algo sobre la piedra del fogón, una mazorca envuelta en hoja de maíz. Eloy la tomó. Estaba caliente, como recién salida del fuego, pero él no la había cocinado. Cuando regresó al templo, don Mateo lo esperaba. Y esta vez vinieron y dejaron esto. Le mostró la mazorca. El maestro la tomó con respeto, como si fuera una reliquia. Entonces ya no solo toman, ahora también dan. Eloy lo miró. ¿Y eso qué significa? Que algo está cambiando. Y ese cambio empieza en ti. El niño no respondió. Solo abrazó la mazorca con fuerza, como si en ese pedazo de maíz hubiera una verdad que todavía no podía entender. Pero ya empezaba a sentir. Pasaron 3 días desde que Eloy recibió aquella mazorca. No la comió, tampoco la regaló. Simplemente la puso en el altar del templo, justo al lado de la vela que encendía cada noche. Y desde entonces, algo raro pasaba. La mazorca nunca se secó. No se pudría, no cambiaba. Se mantenía intacta, como si el tiempo la respetara. Eloy lo notaba, pero no decía nada. Lo sentía en el pecho, como cuando sabes algo, pero no puedes explicarlo. Como cuando el silencio te dice más que las palabras. Don Mateo, ¿usted cree que una mazorca puede ser un mensaje? El maestro lo miró desde su silla de mimbre, mientras bebía su café de olla. Sí, viene del corazón correcto. Y si no viene del corazón, sino de un misterio, entonces es doble mensaje. Uno que llega para ti y otro que te pide que lo compartas. Eloy no respondió. Solo asintió, porque ya se acercaba otro día del santo. Y algo le decía que esta vez no sería igual. La noche antes del ayuno, doña Rosa llegó al templo con un canasto cubierto. Le traje esto al niño. Me dijeron que va al monte a cocinar para sus invitados del cielo. Eloy la miró con desconfianza. No sabía si se burlaba o hablaba en serio. Don Mateo abrió el canasto. Había tortillas de harina, una bolsita de mole casero y trozos de carne seca bien envueltos. Gracias, Rosa. Él sabrá qué hacer con esto. Esa madrugada, Eloy no durmió. Se quedó observando las estrellas desde la entrada del templo. Pensaba en todo, en la comida, en el silencio de los visitantes, en la mazorca que no cambiaba, y en una pregunta que ya no podía evitar. ¿Por qué a mí? Al amanecer, tomó sus cosas. Esta vez llevó más leña, 2 cazuelas y los ingredientes que doña Rosa le había regalado. Caminó con paso firme, pero el corazón le temblaba. Era como si algo lo estuviera esperando. Montó su fogón, preparó el mole con calma, y cuando la comida estuvo lista, puso 4 platos. Como siempre, se sentó frente al fuego, juntó las manos y dijo con los ojos cerrados: «Santo mío, si aún tienes hambre, ven. Y si ya no, al menos dime quién eres». Los segundos pasaron, luego los minutos, y cuando empezaba a pensar que esta vez no vendrían, escuchó los pasos, pero no eran los de siempre. Era uno solo, pesado, más fuerte, más humano. Abrió los ojos. Frente a él, un hombre que nunca había visto, alto con botas de trabajo, camisa de mezclilla, sombrero negro y una cicatriz cruzándole la frente. ¿Eres tú el que cocina para el santo? Eloy se puso de pie, en guardia. ¿Y usted quién es? Solo alguien que tiene hambre. Me dijeron que aquí se da de comer al que lo necesita. El niño
No sabía qué responder. No era uno de los tres. No era de los otros. Pero algo en su mirada no daba miedo. Daba respeto. Comida hay, pero no sé si sea para usted. Entonces, pregúntale a tu corazón. ¿Eloy? Dudó, luego señaló uno de los platos. Siéntese, pero coma, con respeto, esta comida. No es cualquiera. El hombre se sentó, tomó una tortilla, probó el molen, cerró los ojos y suspiró. «Sabe como el que hacía mi madre», dijo. Antes de morir, Eloy lo observó. No sabía si creerle o no, pero algo dentro le decían: déjalo comer. Después de un rato, el hombre terminó su plato, se limpió la boca y dijo: gracias. No todos entienden lo que es alimentar de verdad. Se levantó y se fue, sin mirar atrás. Eloy quedó en silencio. No hubo luces. No hubo palabras sagradas. Tan solo un hombre y un plato vacío. Cuando regresó al templo, don Mateo estaba barriendo la entrada. Y hoy vino otro quien, no sé, un señor con sombrero. Dijo que tenía hambre. Don Mateo dejó de barrer. ¿Y lo dejaste comer? Eloy asintió. Sentí que debía hacerlo. El maestro sonrió, como si eso confirmara algo que ya sabía. Entonces hoy alimentaste al santo. De otra forma, Eloy se quedó pensando. Tal vez el santo tenía muchos rostros. Tal vez venía de mil maneras, o tal vez el hambre no siempre era del estómago. Esa noche, Eloy no pudo dormir. La visita del hombre desconocido había dejado algo raro en su pecho. Una mezcla entre rabia y tristeza, no por el forastero, sino porque, por primera vez, el santo no había aparecido, o al menos no como él esperaba. Se revolvía en la hamaca como si le picaran las cobijas. Sus pensamientos eran como piedras que no podía quitarse del zapato. ¿Por qué no viniste esta vez?, susurraba al techo de lámina. ¿Te enojaste o ya te aburriste de mí? Al amanecer, con los ojos hinchados de tanto pensar, fue directo con don Mateo, que ya estaba barriendo el patio del templo. Oiga, don, ¿y si el santo ya no me quiere visitar? El maestro lo miró con calma. ¿Y por qué crees eso? Porque no vino. Esta vez vino otro un hombre cualquiera, ni blanco, ni santo, solo alguien con botas y hambre. Don Mateo dejó la escoba contra la pared. ¿Y lo alimentaste? Sí. Entonces, no te falló el santo. Te puso a prueba. Eloy se quedó en silencio, pero por dentro, la duda seguía latiendo fuerte. Los días pasaron, y con cada uno, el niño se ponía más serio. Cocinaba, pero ya no cantaba mientras lo hacía. Ya no se reía, ya no jugaba con los perros del callejón. Algo se estaba endureciendo por dentro. Cuando llegó el siguiente día del santo, preparó la comida como siempre, pero esta vez no sonrió ni siquiera habló. Solo cocinó en silencio, como quien cumple con una obligación. Sirvió los platos, encendió el fuego y juntó las manos con fuerza. Santo, si vas a venir, ven ya. Y si no, dímelo de una vez, porque esto ya no es juego. Pasaron unos minutos, nada, solo viento. Eloy se paró, molesto. Gritó al bosque: «No es justo. Yo aquí dándolo todo, cocinando como loco, y tú vienes cuando quieres, te callas y comes, como si yo no mereciera ni una palabra». Y entonces apareció, sin ruido, sin pasos. Solo estaba ahí, sentado frente al plato, comiendo. Eloy lo miró con rabia, pero no lo interrumpió. Esperó que terminara, y cuando lo hizo, habló con voz firme: «¿No tienes nada que decir? ¿Así nomás comes y te vas?». El hombre levantó la vista, con esa misma paz de siempre. «Me invitaste y vine. ¿Qué más necesitas? Una explicación, una razón, un porqué, una señal de que no me estoy volviendo loco». El hombre dejó la tortilla a medio comer. El que da esperando recompensa no da. Negocian. Eloy apretó los dientes. «Yo no quiero premio. Solo quiero saber si esto vale la pena». «¿Te sentiste solo?». «Sí».
¿Te sentiste usado? ¿Sí? ¿Te sentiste olvidado? Mucho en el hombre se levantó. Entonces, estás empezando a entender cómo me siento yo cuando me llaman solo por interés. Eso fue como una bofetada. Para el niño se quedó mudo. El hombre caminó hacia la oscuridad del bosque, pero antes de desaparecer, dijo: sigo viniendo porque tú me invitas con el alma, aunque la boca a veces se enoje. Eloy cayó de rodillas, no por dolor, por vergüenza. Se llevó las manos al rostro y soltó un llanto que no era de tristeza, era de claridad. Por fin entendía que aquello no era magia, ni castigo, ni recompensa. Era amor. Y el amor no necesita aplausos ni respuestas. Regresó al templo al anochecer, con los ojos rojos y el pecho abierto. Don Mateo lo esperaba en la banca de siempre. Y ahora, Eloy no habló, tan solo se sentó a su lado. Después de un largo silencio, murmuró: él sigue viniendo, aunque yo lo dude. Don Mateo sonrió, mirando al cielo, que ya empezaba a llenarse de estrellas. Así es el amor verdadero. No espera condiciones. Y en ese momento, sin darse cuenta, el niño que había empezado todo con hambre, ya no tenía hambre. Al menos, no de comida. Desde aquel encuentro y la conversación dura con el santo, Eloy cambió. No porque lo obligaran, no porque se lo pidieran. Cambió porque entendió que dar no es dar cuando uno espera algo a cambio. Empezó a cocinar con más silencio. Ya no hablaba tanto. Ya no se quejaba. Cada frijol que molía, cada tortilla que giraba sobre el comal, era una oración callada. Don Mateo lo notaba, lo observaba de lejos mientras revolvía su café de olla y sonreía con la mirada. Estás creciendo, niño, le decía Annie, y no solo de estatura. La próxima visita al bosque no tuvo ninguna duda. Eloy sabía que iría, Ann sabía que cocinaría y sabía que ofrecería sin importar quién viniera. O si nadie venía. Ese día el viento soplaba fuerte, el cielo estaba cubierto de nubes gruesas, como si fuera a llover, pero no llovía. El bosque crujía como una vieja casa de madera. Eloy llegó al claro, montó su fogón con más habilidad que nunca y comenzó a cocinar. Llevaba carne con chile, arroz rojo, tortillas recién hechas y un jarro de agua de Jamaica que había preparado con cariño. Preparó 3 platos, pero esta vez también colocó una cuarta cazuela. No sabía por qué Ann solo lo sintió. Cuando todo estuvo listo, se sentó, juntó las manos y dijo: santo mío, si tienes hambre, ven. Si no, igual te dejo el plato lleno. Y si mandas a otros en tu lugar, que también coman. No pasaron ni 3 minutos cuando escuchó los pasos. El hombre de blanco llegó, como siempre, sereno, descalzo, con la mirada limpia. Se sentó a su lado la mujer del rebozo. Detrás, el joven con la cicatriz. Y esta vez, un cuarto hombre apareció, joven, más humilde que los demás. Ropa remendada, pies sucios, mirada baja, parecía tímido, casi como si pidiera permiso para estar allí. Eloy lo reconoció de algo, pero no sabía de dónde. ¿Y tú?, preguntó con respeto. El joven no levantó la vista. Solo soy un sirviente. Vengo a ayudar a los que sirven. El niño asintió, no necesitaba más explicación. Comieron juntos, los 4 Ann, y esta vez, el joven fue el que sirvió a los demás. Les pasó las tortillas, les llenó los vasos, incluso avivó el fuego sin que se lo pidieran. Eloy lo observaba todo. Había algo en él, Ann, una paz tan profunda, que daba más hambre de alma que de comida. Cuando terminaron, el santo se levantó, la mujer y el joven de la cicatriz también. Pero el sirviente se quedó. Eloy le ofreció el último pedazo de tortilla. ¿Quieres más? El joven sonrió. Yo ya comí lo que tú diste de corazón. ¿Y tú, quién eres realmente? El muchacho se levantó, tomó una piedra del suelo y se la entregó a Eloy.
Soy el que sirve, al que sirve. Nos volveremos a ver. Y se fue en Eloy. Miró la piedra. No era especial. No tenía marca, pero pesaba como si guardara algo dentro. Regresó al templo, sin decir palabra. Cuando llegó, don Mateo estaba en el altar, limpiando los candelabros. Hoy comieron 4, dijo Eloy sin más. ¿Y tú? También, pero lo que más llenó fue ver cómo uno de ellos servía a los demás. Don Mateo dejó el trapo a un lado. Entonces, conociste al más sabio de todos. ¿Quién? El que no tiene nombre. El que solo sirve en Eloy le mostró la piedra. Me la dio Ann. El maestro la tomó en sus manos. La observó y se la devolvió. Guárdala. No es una piedra. Es una señal de que tu corazón está listo para lo que sigue en esa noche. Eloy la puso junto a la mazorca. Y por primera vez, desde que llegó al templo, durmió con una sonrisa que no venía de la barriga, sino del alma. Las siguientes semanas fueron distintas. Eloy seguía cocinando, seguía esperando, pero algo se estaba acumulando dentro de Ellen. No era rabia, no era tristeza, era algo más sutil, más punzante, cansancio. Había dado, compartido, callado, comprendido, servido, y aún así, el misterio seguía sin revelarse por completo. Su corazón se abría, pero las respuestas seguían a medias. Una tarde, mientras preparaba tortillas con don Mateo, no aguantó más. ¿Por qué no me lo dice de una vez? Decirte que... ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Por qué vienen? ¿Por qué comen? Y se van como si yo fuera un mesero espiritual. Don Mateo dejó la prensa de tortillas. Lo miró con calma. ¿Y qué pasaría si nunca lo supieras? Me volvería loco. Eso pasaría. Entonces, ¿cocinas por curiosidad o por fe? Eloy no respondió. La pregunta le cayó como cubetazo de agua helada. Esa noche no pudo dormir. Se revolvía en la hamaca, murmurando para sí: no soy su criado, no soy su cocinero. ¿Por qué no me miran a los ojos y me dicen quiénes son? Y cuando llegó el siguiente día del santo, ya no iba con calma. Caminaba rápido, con los dientes apretados y los ojos nublados. Llevó el doble de ingredientes, como si esperara una batalla. Pero no habló con el fuego, no oró, no llamó, solo cocinó. Cuando la comida estuvo lista, sirvió los platos, uno tras otro, 4 en total. Pero esta vez, no dejó uno para él. Se cruzó de brazos. Esperó, y como siempre, llegaron los 3, el santo, la mujer del rebozo, el joven con la cicatriz y, por supuesto, el sirviente. Comenzaron a comer en silencio, como siempre, y ahí fue cuando Eloy estalló. Ya basta. Todos se detuvieron. Lo miraron, sin sorpresa, sin enojo, solo lo miraron. Siempre es lo mismo. Yo cocino, ustedes comen, y nadie dice nada. Ni un gracias, ni un estuvo rico, nada. ¿Quiénes son? ¿Por qué yo? ¿Qué quieren de mí? El santo dejó su tortilla a medio comer. ¿Y tú qué quieres? ¿Una respuesta? ¿Y si no existe? Eloy apretó los puños. El viento soplaba fuerte. El fuego chispeaba. Entonces, no vengan más. No quiero visitas mudas. No quiero fantasmas que comen sin dejar alma. El sirviente se levantó y se acercó a él. ¿Te molesta dar sin recibir? No, gritó Eloy, me molesta que me usen. Me molesta sentirme invisible. Y ahí, el santo se levantó también. Caminó hasta Elan. Lo miró directo a los ojos. No eres invisible. Eres el canal, el puente por tu mano. Otros entienden lo que es el servicio, el amor, el desapego. Pero yo no entiendo nada. Y por eso lo haces bien. Eloy sintió un nudo en la garganta. Estaba furioso, dolido, confundido. Pero por dentro, algo temblaba. Algo se quebraba. El santo se inclinó.
Tomó el plato vacío de Eloy y lo llenó. Hoy tú comes primero. El niño lo miró, dudó, pero tenía hambre de comida y de sentido. Tomó el plato, probó el guiso y por primera vez en semanas sintió sabor. La mujer del rebozo se acercó y le puso una mano en el hombro. No estás solo, Eloy, aunque no entiendas, sigues llamando. Y nosotros seguiremos viniendo, mientras lo hagas con el alma. Comieron todos juntos, sin palabras. Y cuando se fueron, Eloy se quedó solo frente al fuego, con el plato vacío en las manos, y una lágrima que cayó, no por tristeza, sino por alivio. Volvió al templo, con paso lento. Cuando llegó, don Mateo lo esperaba sentado en la banca, como siempre, y ahora Eloy se sentó a su lado. Esta vez, sin rabia. Hoy comí primero. Don Mateo asintió sin decir palabra, y por primera vez, continuó Eloy. No me sentí usado. Me sentí visto. En el maestro le sonrió. Entonces, ¿ya estás más cerca? ¿De qué? De entender que el que más da es el que más recibe. Solo que no siempre en el momento que espera. Y así, el niño que un día pidió comida, ahora recibía algo más grande en sentido. La noche siguiente al basta fue la más silenciosa desde que Eloy había llegado al templo. No por ausencia de ruido, sino porque por fin, todo dentro de él había dejado de gritar. Se sentó frente al altar, donde aún estaban la mazorca y la piedra. La mazorca seguía igual de fresca, la piedra quieta, pero esta vez no las miraba como un misterio sin respuesta. Las miraba como testigos, como si guardaran los secretos de algo que aún no comprendía, pero empezaba a respetar. Don Mateo entró con una taza de té de canela. Se sentó a su lado sin decir nada. Después de un rato, Eloy habló. Hoy no fui al bosque. No todos los días se debe ir en algunos días. El fuego debe hacerse por dentro. Estoy cansado. Lo sé. Siento que ya no tengo hambre. Don Mateo sonrió. Es que el hambre que tenías no era de pan, era del alma. En Eloy lo miró. ¿Y eso qué significa? Que por años comiste por necesidad y ahora estás comiendo por sentido. Eso cansa, pero también cura. El niño bajó la mirada. Yo solo quería llenar mi estómago. Y ahora tengo preguntas que no sabía que tenía. Eso se llama despertar. El viento sopló por la ventana abierta del templo. La vela titiló, pero no se apagó. Eloy pensó en todo lo vivido, en cada plato, en cada visita, en cada silencio, en cada vez que se sintió usado y luego comprendido, en cada lágrima, cada mirada, cada palabra sin sonido. Y si todo esto no fue real, don Mateo lo miró con ternura. ¿Te transformó? Sí. ¿Te enseñó a amar sin esperar? Sí. ¿Eso te hizo ver a los otros con más compasión? Sí. Entonces fue más real que muchas cosas que tocas todos los días en silencio. Solo la taza humeando y el aroma a canela llenando el aire. ¿Y por qué yo? Susurró Eloy. Porque tú tenías el hambre exacta. Ni más, ni menos en la justa para que se abriera la puerta. ¿Y a dónde lleva esa puerta? Don Mateo tomó la mazorca y la colocó en las manos de Eloy. Lleva a un lugar donde la comida ya no entra por la boca, sino por los ojos, por el alma, por el corazón. Eloy la apretó fuerte y por un momento juró sentir calor en sus manos, como si aquella mazorca tuviera vida. Esa noche durmió sin preguntas, sin miedo, sin ansiedad. Soñó con una mesa larga, infinita, llena de platos vacíos, pero en medio de ellos, una olla humeante que nunca se vaciaba. Y él, sirviendo a todos, con una sonrisa. Al despertar, supo lo que tenía que hacer. Bajó corriendo a la cocina. No había día del santo, no era fiesta, no era nada, pero cocinó igual, con amor, con música, con olor a tortilla recién hecha.
Don Mateo lo observaba desde el marco de la puerta, en silencio. Sabía que ese día, Eloy había entendido lo esencial. El niño armó varios platos, los colocó en una caja y se fue caminando por el pueblo. Tocó puertas, saludó a ancianos, compartió comida con niños que dormían en la banqueta, con señoras que vendían nopales en la esquina, con borrachitos, olvidados, bajo una lona vieja. Y en cada entrega, decía lo mismo: no es de Mien, es del que nunca deja el plato vacío. Cuando volvió al templo, ya de noche, don Mateo lo estaba esperando. ¿Y hoy? ¿A quién alimentaste? A los que tienen más hambre que yo. ¿Y tú comiste? Eloy sonrió. Sí, Anay. Y fue el plato más lleno de mi vida. ¿Qué traías entre manos hoy? Un nuevo tipo de hambre anuno, que se sacia, sirviendo. Y por primera vez desde que lo conoció, don Mateo se inclinó y le dio un abrazo largo, silencioso, porque sabía que el niño dragón de San Felipe ya era un servidor del alma. Era curioso, después de tantos encuentros, de tantos silencios, de tantas comidas que sirvió sin comer, Eloy sentía que ya nada le faltaba. Su estómago ya no exigía, su mente ya no preguntaba, y su corazón solo agradecía. Y fue justo entonces cuando ocurrió lo impensable. El próximo día del santo llegó con un aire distinto. No había viento, no había cantos de pájaros, solo una calma que parecía esperarlo. Eloy se levantó temprano, pero no tocó ni una olla. No encendió el fogón, no molió maíz en solo, se sentó en la banca frente al templo y esperó. Don Mateo salió y lo vio con las manos vacías. Hoy no hay comida. Hoy me toca a mí sentarme a la mesa. El maestro alzó las cejas, pero no preguntó más. Eloy caminó hacia el bosque sin carga alguna, ni leña, ni cazuela, ni ingredientes, solo él, sus pasos y una certeza que no sabía explicar. Cuando llegó al claro, no encontró tierra, encontró una mesa larga, de madera viva, cubierta con hojas frescas y flores silvestres. Sobre ella, platos ya servidos, comida humeante en olores familiares. El guiso que le gustaba, el arroz rojo de Doña Rosa, la tortilla gruesa como las que hacía en su infancia, y alrededor, ellos, el hombre de blanco, sentado en el centro, la mujer del rebozo, a su derecha, el joven de la cicatriz, al lado opuesto Anne, y el sirviente, de pie, sosteniendo una jarra de agua, como si llevara siglos. Sirviendo en Eloy, no dijo nada, solo se quedó quieto, mirando. El santo le hizo una señal con la mano. Hoy, tú no cocinas. Hoy, tú comes. El niño, aunque ya no tan niño, se acercó, se sentó, y por primera vez fue atendido. A la mujer le sirvió en su plato. El joven llenó su vaso. El sirviente puso servilletas de tela tejida a mano. Todo era sencillo, pero perfecto. Nada ostentoso. Todo tenía alma. ¿Por qué hoy?, preguntó Eloy, sin mirarlos directamente. ¿Porque ahora sabes dar sin esperar?, respondió el santo. Y quien da de esa forma merece recibir sin pedir. ¿Y qué celebramos? Tu despertar. Eloy comió en silencio. Cada bocado tenía algo familiar, pero diferente. Como si supiera mejor no por la receta, sino por el momento. Esto es un sueño, susurró. No, dijo el sirviente. Por primera vez, hablando con voz firme, esto es recompensa. ¿Y qué hice para merecerla? No rendirte. El bosque brillaba, no por el sol, sino por una luz suave que parecía salir de los rostros de quienes lo acompañaban. No había música, pero sí ritmo, no había palabras, pero sí comprensión. Cuando terminaron de comer, el santo se puso de pie. Es hora de que vuelvas. ¿A dónde? ¿A dónde se te necesita? Y si no entiendo, ¿qué hacer? Sigue alimentando de la forma que puedas. El sirviente se acercó y le dio algo envuelto en tela. Eloy lo abrió
Era una cuchara de madera. Y esto es tu símbolo. Ya no eres el que come, eres el que nutre. Eloy bajó la mirada por primera vez en toda la historia. Se sintió digno. ¿Volveré a verlos? Siempre que cocines con el alma. Y uno a uno comenzaron a desaparecer, no como fantasmas, no como magia, sino como hojas que vuelan con el viento. Pero que sabes que siguen en el árbol, en otra rama. En Eloy se quedó solo, en la mesa vacía con la cuchara en la mano. Caminó de regreso al templo con paso firme, y cuando don Mateo lo vio, supo que algo había pasado. Y tú no cocinaste. No, Ann, hoy cocinaron para mí, Ann. El maestro asintió. Entonces, ya estás completo. Eloy sonrió. No, don, aún no, pero ya sé que me falta. Y eso es suficiente para seguir caminando. Y desde ese día, el niño que un día gritó por una tortilla, ahora servía platos llenos de fe. Desde aquel día en el bosque, algo se encendió dentro de Eloy. Ann ya no esperaba que volvieran. Ya no preparaba el fogón en el monte. Ya no servía platos al aire. Ahora cocinaba todos los días en el templo. Pero no para el Santón, ni para él. Ann cocinaba para los que pasaban hambre de verdad. Ancianos, niños de la calle, jornaleros que no comían caliente desde hacía semanas. La gente empezó a decir que el templo de San Felipe olía distinto, que tenía aroma de hogar, que allí no se rezaba solo con palabras, sino con guisos. Don Mateo lo observaba cada día con un respeto nuevo, no como a un niño travieso, sino como a un servidor del misterio. Una mañana, mientras encendía el fogón, Eloy se detuvo de golpe. Sintió que algo le presionaba el pecho. No era dolor, era presencia. Miró la cuchara que siempre llevaba atada al cinturón, la misma que le habían entregado. La tomó con ambas manos, cerró los ojos, y ahí estaba, no con los ojos, sino con el alma. El santo sentado, sonriendo, mirándolo con ternura. ¿Volviste?, preguntó Eloy, con un nudo en la garganta. Nunca me fui, respondió la voz dentro de él. Y fue entonces cuando lo entendió todo. No venían por la comida, venían por él. En cada plato cocinado, cada tortilla doblada, cada frijol remojado, era solo el lenguaje. Lo que estaban enseñándole era a ver, a mirar más allá del hambre, a entender que quien sirve, crece, que quien da, se transforma. Corrió al altar, se arrodilló, encendió las dos velas de siempre, a la de la mazorca y la de la piedra, y lloró. Ann, no por tristeza, sino porque, por fin, se sentía libre. Don Mateo lo vio desde la puerta, pero no interrumpió. Más tarde, Eloy salió a la calle del pueblo. Llevaba una olla de guisado en las manos. Tocaba puerta por puerta, no por caridad, por comunión. Cada plato que servía, cada sonrisa que recibía, era una confirmación. Ahora, él era el templo. Ese día al atardecer, se sentó junto a don Mateo, bajo la sombra de un naranjo. ¿Y ahora?, preguntó el maestro. Ahora, siento que todo empezó de nuevo. ¿Y qué harás? Seguiré cocinando, pero no solo comida, también palabras. Gestos en escuchan tiempo. ¿Y si nadie vuelve a venir? Entonces, sé que yo debo ir. Don Mateo le puso una mano en el hombro. Ya despertaste, Eloy. Ya viste lo invisible. Y quien ve eso, no puede volver a dormir igual. El sol se escondía detrás de los cerros, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Un viento suave movía las hojas, y en ese instante, todo parecía en paz. ¿Y sabe qué, don? Dime, creo que el hambre era solo el disfraz, que en realidad, lo que tenía era sed de Dios. En el maestro lo miró con los ojos húmedos. Y ahora bebes de su pozo. Cada vez que sirves. Ambos se quedaron en silencio. Y aunque no se dijo en voz alta, los dos sabían que Eloy ya no era el niño del río, ya no era el dragón de San Felipe. Ahora era el que había alimentado a Dios, sin saberlo, y había sido alimentado por él, sin pedirlo. El fuego de su estómago se había apagado. Ann
pero el de su espíritu recién comenzaba a arder. Con el paso de los meses, el templo de San Felipe cambió. Ya no era el lugar olvidado de paredes descascaradas y candelabros polvosos. Ahora, el patio se llenaba de aromas desde temprano. Mujeres llegaban con guisados, niños barrían el piso, ancianos pelaban verduras, mientras contaban historias. El corazón del templo ya no era el altar, era la cocina. Y al frente siempre estaba el Eloy, y vestía sencillo. Su cuchara de madera colgaba como un medallón. A veces hablaba poco, a veces nada, pero su presencia decía más que cualquier sermón. Don Mateo seguía ahí, pero ya no enseñaba, solo acompañaba, porque entendía que ahora, quien había sido alumno, era Farón. Un día, llegó al templo un muchacho flaco, hambriento, con la ropa sucia y los ojos desconfiados. Se llamaba Nico, y aunque nadie lo dijo, todos vieron en él al Eloy de antes. Eloy lo recibió sin preguntar. Le sirvió un plato lleno, y cuando el niño terminó, le dio una cuchara igual a la suya. Cuando estés listo, tú servirás también, le dijo. Así empezó todo de nuevo. La historia se repetía, no como copia, sino como legado, porque eso es un verdadero milagro. A no que el cielo baje a la tierra, sino que el corazón de un niño hambriento se convierta en templo para todos. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no va solo de comida, va de propósito, de cómo el hambre puede ser la puerta más directa al alma, de cómo servir a otros te alimenta más que cualquier festín. Eloy no era especial, no era santo, era solo un niño que pidió comida y terminó encontrando a Dios. No porque lo buscara en el cielo, sino porque le abrió un espacio en su mesa. ¿Y tú? ¿A quién estás alimentando? A veces pensamos que solo se da desde la abundancia, pero lo que Eloy nos enseñó es que se puede dar incluso desde la escasez, y que muchas veces ese es el dar más puro. No necesitas un templo para servir, no necesitas un altar para hacer que Dios baje, solo necesitas una intención sincera, un corazón despierto y una cuchara lista, porque a Dios no lo llama el incienso, lo llama la compasión. Y tal vez, solo tal vez, cuando pongas ese plato en la mesa para alguien que lo necesita, cuando sirvas sin esperar, cuando ames sin preguntar, Él venga callado o descalzo, sin anunciarse. Y entonces sabrás que, en ese acto sencillo, ocurrió el verdadero milagro. Así que la próxima vez que alguien toque tu puerta con hambre, no preguntes por qué llegó a ti. ¿A ti? Pregúntate si estás listo para servirle, porque, a veces, el que viene no solo tiene hambre de comida, tiene hambre de amor. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de aliento y haz clic en el siguiente video, porque ahí te contaremos otra historia igual de poderosa, donde lo divino aparece, pero de una forma que nadie espera. Haz clic aquí para ver el siguiente capítulo de nuestro canal. Nos vemos.